contexto. Una primera cosa que yo quisiera decir en relación a cómo se ha planteado un poco el tema ahora, movimiento, conflictos, visión de los conflictos sociales en relación a la situación del país y el tema de Tierra y Libertad, los movimientos sociales y la agenda política, las propuestas que hay, ¿no? Estamos viviendo una etapa de quiebre de modelos de desarrollo económico, pero también de mirada sobre el sentido más profundo de cómo queremos vivir. Una de las cosas recurrentes que uno está encontrando es que esto que se consideraba pensamiento hegemónico, en el cual no hay otra salida posible que lo que se nos ha venido ofreciendo como organización política y económica en los últimos 20 años, ha llegado a niveles de tensión y de conflicto tal que ha necesitado polarizar el país, ¿no? El país está polarizado, está entre aquella situación que necesita imponer el poder del Estado para favorecer intereses económicos transnacionales y nacionales muy poderosos, aun cuando ello signifique violar derechos humanos, aun cuando ello signifique dar un conjunto de nuevos dispositivos legales para legalizar lo injusto, ¿no? Hace 4 días el gobierno acaba de aprobar una ley que desgraciadamente no ha merecido mayor atención, ni el clásico U-Alianza ha sido más importante para este país, pero acaban de aprobar una ley que permite que la policía pueda recoger cadáveres en zonas de emergencia sin intervención de fiscal. Y justo esa ley sale después de lo que ha pasado en Huancabamba y después del conflicto de Bagua y después del conflicto de los conflictos en el sur, etc. Esa ley viene a redondear otro paquete de leyes que conocemos como leyes de criminalización y sobrepenalización de las protestas que ya se habían dado en julio del 2007, por el cual resulta ahora que quien defiende el agua, la tierra o defiende sus derechos comunitarios es un delincuente y quien los mata es un inimputable. La ley que permite que los policías y los soldados hagan uso de sus armas en conflicto y sean inimputables, les da la misma facultad a policías y soldados que en la legislación anterior solo tenían o personas con discapacidad mental o niños. Ahora esa misma atribución y calificación la tiene un soldado o un policía en zona de conflicto. Eso es sumamente grave, implica y además viene a reforzar esta tendencia cada vez más autoritaria del modelo económico que necesita llevar al extremo el tema no solo de las concesiones, sino el tema de los permisos de exploración, el tema de las explotaciones de recursos naturales en zonas donde legalmente no se habría podido hacer, ¿no? Recordemos que ahí está el convenio 169 de la OIT, que hasta ahora no se reglamenta, y que coloca temas paradójicos como el hecho de que, por ejemplo, la lucha de los hermanos amazónicos en realidad no ha sido solo una lucha por la defensa de su territorio, sino paradójicamente ha sido una lucha también por el ordenamiento legal. Estaban luchando porque se respete el 169, que de indígena y de nacional tiene muy poco, ¿no? Que en realidad es un convenio internacional de la mano de OIT que busca salvaguardar derechos de pueblos indígenas, pero que en el Perú no está reglamentado. Y simultáneamente estaba el reclamo hecho a que las tierras de las comunidades son intangibles, imprescriptibles, inembargables, etc. Curiosamente lo que estaban defendiendo era la ley, y una ley que además podía haberse amparado incluso en la Constitución espuria de 1992. No solo estaban defendiendo derechos legítimos, estaban defendiendo el ordenamiento legal. Sin embargo, el ordenamiento legal se ha convertido en una herramienta de opresión, se ha convertido en una herramienta de legitimación del abuso y de las violaciones de derechos humanos. Y por eso es que una de las cosas que decimos, me adelanto a las propuestas, es que una de las cosas que decimos en relación al conflicto de Bagua, pero también en relación a los muertos que han habido en el levantamiento de Ayacucho, los muertos que han habido ahora en Huancabamba, es que en un cambio de gobierno, el ministro del Interior, los primeros ministros y el mismo señor García van a tener que rendir cuentas y van a ser investigados por estos temas. Probablemente actualmente eso aparezca como un lirismo, ¿no? Pero lo mismo pensaba Fujimori respecto de cuando tenía el poder en relación a derechos humanos, que nadie lo iba a tocar. Pero no olvidemos que en este país los delitos de derechos, a nivel internacional y en el país, los delitos de derechos humanos son imprescriptibles, ¿no? Y deberán seguir siendo imprescriptibles. Pero la forma para que estas sanciones, estas investigaciones y sanciones puedan ocurrir, pasan porque recuperemos el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, ¿no? Para una perspectiva popular, una perspectiva de cambio.
que saquemos al Estado de la situación de privatización en la que se halla, que resulta, muchos dicen, el Estado está siendo ausente en estas zonas. En realidad el Estado no está siendo ausente, si no pregunten a los hermanos de Bagua y pregunten a los hermanos de Huancabamba. El Estado está presente, y está además presente para aniquilar, si es preciso, por la espalda, como ayer lo ha demostrado además en declaraciones públicas la propia defensora del pueblo. Lo que pasa es que el Estado está actuando como un Estado garante de intereses privados y no como garante de intereses colectivos, ¿no? Hay que desprivatizar el Estado y además de esta etapa más cruel y más peligrosa, que es usar el monopolio que el Estado tiene para el ejercicio legítimo de la violencia, que es una de las definiciones clásicas del Estado, ¿no? Que ha vuelto que el Estado haga leyes que legitiman el uso coercitivo de la fuerza contra su propia población y ha vuelto lo justo, lo injusto, legal. Y ahí hay un tema de fondo que yo creo que es importante tener en cuenta cuando estamos hablando de conflictividad. Estamos hablando de una conflictividad que no está llevando a procesos de transformación como debería hacerlo en toda sociedad democrática, para fortalecer las instituciones democráticas, para introducir cambios culturales, para permitir que vivamos más en paz y en justicia, ¿no? Que es lo que todo conflicto social produce en una sociedad, es modificaciones en los marcos jurídicos, modificaciones en las instituciones, y normalmente la teoría de conflictos acepta que los conflictos son propios de toda realidad social y ayudan a que una sociedad pueda cohesionarse más y pueda funcionar mejor. En el Perú los conflictos se están matando y los conflictos se están llevando a situaciones incluso de crisis de ingobernabilidad, de una gobernabilidad que debe ser cuestionada porque es una gobernabilidad hecha para defender intereses privados. Entonces creo que ahí hay un tema que es fundamental. Segundo, los conflictos sociales están replanteando una crisis de paradigmas en el desarrollo, digamos, sí y no. Cuando uno escucha determinados discursos en relación, por ejemplo, a la defensa del territorio de pueblos indígenas o el reclamo de vastas mayorías que siempre han estado relegadas en relación a la construcción de un Estado plurinacional, uno dice, efectivamente, hay un cuestionamiento a los paradigmas de desarrollo. Sin embargo, no olvidemos que este modelo de desarrollo tiene la magia de atraer a una gran mayoría de peruanos. Una gran mayoría de peruanos viven al margen de los procesos de participación política y viven al margen de la conflictividad social que existe. Y mientras la conflictividad no ponga en peligro su bienestar y sus ingresos, no le importa para nada. Y por eso es que no es casualidad que Lima tenga un electorado que ha sido capaz de respaldar a Fujimori, que ahora respalda a Locio, que está dispuesto a respaldar a Fujimori y que estaría dispuesto además en una perspectiva más conservadora y de derecha, digamos, ¿no? Y que es un electorado nada despreciable. Es el 33 o 34% del electorado nacional. Y entonces, aunque tengamos conflictos que pueden anunciar desde la sierra o desde la Amazonía el cambio total de paradigma, en realidad electoralmente estamos lejos de esos procesos que en algunos discursos políticos aparecen como discursos maximalistas, ¿no? Y se piensa que porque se ha dirigido con éxito una huelga o una toma de carretera, de ahí se está a un paso de tomar el poder en el país. El poder no se toma, en Tierra y Libertad decimos que el poder se construye. Y esto nos lleva a un tercer elemento, ¿no? Nos lleva al tema de las alianzas con los movimientos sociales. La crisis de los partidos políticos va de la mano con una crisis efectivamente que no alcanza a ser percibida por todos como una crisis de paradigmas de desarrollo. Es verdad que muchos estamos esforzándonos por plantear que el capitalismo ha llevado a un nivel de presión sobre los ecosistemas y sobre los territorios comunales que efectivamente podría llevar a una situación terrible de crisis social, política en el país, que sin embargo no significa necesariamente un cambio político per se, ¿no? Y en ese sentido pensamos que lo que ha pasado el 2006 con la posibilidad de que fuerzas populares críticas del gobierno o del modelo pudieran llegar a ser poder, efectivamente no están en condiciones en este momento de representar un movimiento de esa magnitud, justamente porque no se construyeron procesos políticos democratizadores hacia adentro. Y pensamos que en ese sentido, banderas de lucha que viene planteando el movimiento amazónico, que además tal vez es demasiado presionar para llamar movimiento amazónico, ¿no? Sabiendo las diferencias que además hay dentro, y además sin saber todavía qué va a pasar con la propuesta de Hernando de Sota para con ellos, que es un tema que hay que mirar para saber si efectivamente es un movimiento
movimiento cohesionado, unificado, o qué va a pasar con la participación de IDECEP ahora mismo en las mesas de diálogo. Entonces, cuando tengamos ese balance, que creo lo vamos a tener en las próximas semanas o meses, ¿no? Y creo que los compañeros de IDECEP lo van a plantear, los compañeros de CONACAMI, nos vamos a dar cuenta que la principal fuerza para construir una fuerza de cambio no pasa por alianzas a nivel de cúpulas políticas, sino por la representación de las agendas más legítimas de los movimientos sociales y de la capacidad de articularlos políticamente. De ese tamaño es el desafío. Muchas gracias.